que vamos a ver hoy es justamente la obra de Jesucristo, la obra que Él hizo, la obra de salvación. Al estudio de la salvación, a ese gran tema, grandioso tema de la salvación, se le conoce como soteriología. Ese es su término técnico en teología, soteriología. Y hay cosas que tenemos que entender. Cristo no fue principalmente o únicamente un maestro religioso, sabio y piadoso, como algunos quieren verlo, solamente como un maestro religioso, sabio y piadoso. Otros lo ven solamente como un filántropo bondadoso. Otros lo ven como un modelo de vida, de costumbres y de conducta. Por supuesto que mucho de eso, o si no todo eso, fue Cristo, pero no fue principalmente eso o únicamente eso. Lo principal, y es lo que muchos no quieren reconocer, lo principal es que Cristo es el Salvador y Redentor del mundo. Y digo es, no digo fue, porque esa tarea de salvación y de redención sigue ocurriendo todos los días, en todo el mundo. Todos los días alguien en el mundo reconoce su condición de pecador, viene a los pies del Señor y Cristo viene a morar a su vida. Así que Cristo es el Salvador y Redentor del mundo. ¿Qué dice la Biblia? El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está hablando de la tarea, de la labor, de la misión que Cristo vino a cumplir a este mundo. Esa, por supuesto, no será la misión ni la tarea que Cristo vendrá a desarrollar la siguiente vez que venga. Ahí vendrá como un rey a reinar, a poner orden y también a juzgar. Pero cuando Cristo vino la primera vez, vino con la misión de abrir el camino de salvación, dar su vida por muchos. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él, que era justo, Jesús de Nazaret, el Verbo eterno hecho carne, murió por los injustos, por toda la humanidad, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La muerte de Cristo se menciona 175 veces en el Nuevo Testamento y ha sido el tema fundamental del Evangelio, la muerte de Cristo. La expiación. La expiación es el hilo rojo, es el hilo de sangre que corre a través de todas las páginas de la Biblia. Estos corderitos simbolizaban al Cordero perfecto que un día vendría. Y en todo el Antiguo Testamento se estuvo esperando a ese Mesías, a ese Cristo, a ese Cordero perfecto que vendría. Finalmente vino. Sin embargo, muchos no han reconocido que ya vino. Ahora, ¿por qué murió Jesucristo? Una primera razón es para pagar el precio y dar libertad. Para pagar el precio y dar libertad. Cristo pagó el precio que era necesario pagar para que la humanidad pueda salir de esa condición. Y digo pueda, porque para salir efectivamente de esa condición necesita tomar una decisión. ¿Qué dice en 1 Pedro 1, 18 y 19? Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ese cordero era el cordero real, el cordero perfecto. Era el cordero al que representaban los corderos de toda la historia del Antiguo Testamento, pero murió como un rescate. También él murió
para quitar la ira de Dios y perdonar el pecado. O sea, como una expiación. Y eso era algo que quizás nosotros no tenemos muy claro, pero todo judío lo tenía perfectamente claro. Ellos sabían que un día al año, por mandato de Dios, todo el pueblo tenía que ayunar. ¿Y qué ocurría ese día? El sumo sacerdote tenía que entrar, pasar por el lugar santo y llegar al lugar santísimo. Y solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y derramaba sangre sobre el arca. Sobre el arca derramaba la sangre. Pero Cristo vino a hacer una expiación una vez y para siempre. Y ya no se necesitan más días de expiación, ni el ayuno del día de expiación. Ya no se necesita eso. Cristo es la expiación delante de Dios para quitar la ira de Dios y perdonar el pecado. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y sin derramamiento de sangre, dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y quien derramó su sangre fue Cristo. Fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. También Cristo murió para quitar la enemistad con Dios. ¿Dónde arrancó esa enemistad? ¿Por qué era necesaria una reconciliación? Ya hemos visto que esa enemistad nació en el jardín del Edén. Cuando el hombre y la mujer, oyendo los argumentos astutos y maliciosos de Satanás, aceptaron el reto de querer ser como Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz, Colosenses 1:20. Así que Él murió también para quitar la enemistad con Dios. Y Él murió en nuestro lugar. La ley tenía muy claramente definido que ahí habían pecados que podían ser redimidos con la sangre de otro ser, una oveja, un animalito, pero había un tipo de pecado que era irremisible. Por eso en muchas partes del Antiguo Testamento dice, irremisiblemente muera. No hay sustitución posible para ese pecado. Su sangre caiga sobre él. En esa condición exactamente está cada ser humano de la humanidad. Si no acepta la sangre que Cristo derramó en sustitución suya, lo que está diciendo realmente es, quiero que mi sangre caiga sobre mí. Yo quiero pagar con mi sangre eso que me toca pagar. Eso es lo que está diciendo cada uno que no quiere reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo voy a pagar. Y lo que está diciendo, lo está diciendo quizás en ignorancia de lo que significa pagar. Pero están tomando esa decisión. Así que Cristo murió en nuestro lugar como una sustitución. Primera Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo. Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él se puso sin merecerlo, sin haber cometido un solo pecado en su vida. Él llevó en sí mismo el pecado de todos. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Ahora, ¿quiénes ustedes? Porque tenemos que interpretar correctamente la Biblia. ¿Quiénes ustedes? Ustedes que han creído en Jesucristo como Salvador.
Porque aunque sea la sangre de Cristo y sea valiosísima la sangre de Cristo, si yo no acepto esa sustitución que Él hizo por mí, y yo insisto en que yo quiero pagar por mi propio pecado, este versículo no es válido para mí, porque yo estoy tomando el camino de la condenación eterna. La salvación es gratis, pero a la vez es impagable, y eso parece como un contrasentido. Es gratis, pero es impagable. Sí, me ha sido dada a mí en forma gratuita, pero si yo no quiero recibirla gratuita y yo digo, no, yo quiero pagar, es impagable. Es imposible que por mis propios medios, con mis recursos, con mi capacidad, con mis fuerzas, con mi energía, con mi creatividad, yo sea capaz de pagar ese precio. Es imposible. Entonces, a mí como ser humano, no me queda más opción. O lo recibo gratis bajo los términos de Dios o no puedo pagar. Dios da la salvación gratuita. En Romanos 3:24 dice, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia son justificados gratuitamente. Aunque a Dios le costó carísimo. A Dios le costó la sangre de su Hijo Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Ese es el precio que se pagó. ¿Cuánto vale la vida de Dios? La vida del Hijo de Dios, ¿cuánto vale? Es impagable, yo no puedo pagarlo. Eso fue lo necesario, pagar, para que yo tuviera esa salvación. Pero lo importante es que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y esa resurrección es la base de nuestra fe. Es la evidencia de su deidad. ¿Qué dice en 1 Corintios 15, 3 y 4? Porque primeramente os he enseñado, eso lo está diciendo Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme a lo que se había establecido ya en el Antiguo Testamento que iba a pasar, sucedió, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. También su resurrección estaba predicha. Y si Cristo no resucitó, está diciendo Pablo, hipotéticamente, si todo eso que fue escrito y que realmente sucedió, no sucedió, entonces de balde es nuestra predicación y también de balde es nuestra convicción. Pero ese es un sentido hipotético. Si todo lo que estaba predicho en las profecías del Antiguo Testamento y que realmente ocurrió en la persona de Jesucristo, si eso no ocurrió, no tiene sentido todo esto que estamos haciendo. Pero la evidencia es tan fuerte de que sí ocurrió, que lo que Pablo está diciendo acá es la ocurrencia de la resurrección de Cristo respalda que vale la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo, predicando el mensaje de salvación. Fue anunciado por los profetas y Cristo lo predijo como señal a sus discípulos. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Eso lo dijo el mismo Cristo, hablando de sí mismo, como señal para sus discípulos, que cuando ocurriera eso, lo recordaran y eso les diera a ellos seguridad. Aunque la sangre de Cristo tiene el poder necesario para salvar a toda, absolutamente toda la humanidad, y a mí me gusta llevarlo al límite, toda la humanidad, de todas las épocas, la sangre de Cristo tiene el poder de salvarla. Sus beneficios se aplican solamente
a quienes reconocen su pecado, se arrepienten y creen en Jesús para salvación. Aquí no cabe el que los demás crean que yo soy salvo. Eso se llama justificación por los hombres. Aquí no vale que yo sea justificado, o sea, declarado justo por otras personas. Aquí lo que importa es que yo sea declarado justo por Dios. Pero la única forma en que yo puedo ser declarado justo por Dios, o sea, salvo, redimido, es reconocer mi pecado. Mientras yo diga, lo que estoy haciendo no es pecado, esa es mi decisión, esa es una convicción personal y lo puedo seguir haciendo mientras yo crea que es correcto. Si yo no reconozco que lo que estoy haciendo es pecado, tiene nombre, pecado, y me arrepienta y crea en el sacrificio de Jesucristo, yo no soy salvo. Aunque todos crean que yo sea salvo por la forma en que yo me conduzco y me comporto, si yo no he hecho esto, no soy salvo. Ahora sí, está siempre disponible la salvación delante de mí. Siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está, ya está dado. Ya está la sangre de Cristo ahí. Ya está el potencial que te puede salvar. Para que todo aquel que en Él cree, y esa es la condición. Esto es condicional. Y todo en la Biblia es condicional. Aquí no hay nada incondicional. No se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, no se pierda. Condicional. Condicional. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer por fe. Creer por fe. Reconocer que no tiene escape de su condición legal. Y reconocer que la única vía para salir de esa condición legal no es por sus medios, es por la sangre de Cristo. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. A mí me gusta mucho recalcar esto. Es como que ya se hubiera emitido una condena en un tribunal, pero falta que el juez de sentencia ejecute la sentencia que ya se dictó en el tribunal. Ese condenado, si es un condenado a muerte, por ejemplo, está esperando que un juez de ejecución ejecute la sentencia. Y en nuestro caso, en el caso de la humanidad, es una condena eterna. Ya se dictó condena eterna. Pero el juez de ejecución no ha venido, vendrá, no ha venido, pero vendrá. Y cuando él venga, él hará la ejecución de la sentencia. Va a ser revisado el libro de la vida y con toda seguridad, aquel que no creyó, ahí va a estar. Y solo, diríamos así, va a ser revisado de oficio. Porque todo aquel que comparezca ante ese juicio del gran trono blanco donde se va a sentar Cristo para dictar, para ejecutar la sentencia, todo aquel que comparezca en ese juicio del gran trono blanco, todas esas personas no van a tener su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces va a ser una revisión de oficio, pero ya se sabe que no está. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Ahí podemos ver la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11, 32. Y podemos ver que el verdadero arrepentimiento requiere tres elementos claves: el intelecto, la emoción y la voluntad. Es un regalo divino, pero de parte del ser humano requiere el uso de tres aspectos muy importantes. El intelecto, ¿por qué? Porque yo debo entender que soy un pecador. Lo debo entender. Y para entenderlo, debo usar mi intelecto. Cuando yo entiendo que soy un pecador
y que estoy en condenación eterna. Entonces, viene a mí la parte emotiva. Siento tristeza, siento vergüenza delante de Dios, pero si todo se queda ahí, en sentirme muy mal, en sentirme muy triste, muy avergonzado, muy apesadumbrado, muy conmovido, hasta muy ansioso, muy desesperado, con temor a la muerte, porque no sé lo que me espera, porque yo sé que no he hecho las cosas correctas. Eso está bien, pero si lo dejo solamente ahí, no sucedió lo que debe suceder. Por eso es que mucha gente tiene un terrible pavor a la muerte, porque no sabe lo que viene por delante, no sabe lo que le depara el otro lado de ese umbral. ¿Cuál es el tercer paso y que es clave? Es la voluntad. Es el tomar una decisión por fe para salvación. Mientras yo no tome esa decisión, yo sigo en condenación. Voy a ser un condenado triste, avergonzado, ansioso, preocupado, pero voy a seguir siendo un condenado. Para salir, yo tengo que creer por fe en que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario tiene poder y me puede salvar. Y me agarro de esa sangre y la tomo para mí. Eso es aplicar la voluntad, la toma de una decisión. Nadie la va a tomar por mí. Ni yo voy a llegar a ser salvo porque alguien más de mi familia lo sea, o porque yo haya nacido en un hogar cristiano. Y vamos a ver toda esa serie de errores que hay en cuanto a la salvación. Pero intelecto, emoción y voluntad. ¿Qué dice la Biblia? Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica al que tiene fe en Jesús. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Nadie por sus fuerzas llega a la salvación. ¿Qué sucedió en mí si yo ya soy salvo? Al momento en que yo decidí creer para salvación. Y miren, esto es tan importante porque no requirió de mi intervención, solo de mi decisión. El Espíritu Santo viene a morar en mí. Al momento de ser salvo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Eres hecho parte del cuerpo de Cristo. Desde ese mismo instante, eres hecho hijo de Dios. Todo aquel que no ha creído para salvación no es hijo de Dios. Aunque nos guste decirlo y nos suene lindo decirlo respecto a toda la humanidad es creación de Dios. Pero hijo de Dios, solo aquel que cree para salvación. Y también, a partir de ese momento, Dios es tu Padre. Eres rescatado de la esclavitud del pecado, porque alguien más, no tú, pagó ese precio. Tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque alguien puso su sangre para expiar tu pecado, para perdón de tu pecado. Eres inscrito en el libro de la vida. Alguien más que no eres tú borró tu nombre de la condenación eterna y te escribió en el libro de la vida, que garantiza que cuando suceda ese juicio final de ejecución de sentencia, tu nombre va a estar en el libro de la vida y no vas a pasar por ese momento. Eres reconciliado, puesto en comunión con Dios, puesto en paz con Dios. Eres declarado justo. No porque efectivamente todos tus actos sean justos, sino porque Dios cuando te ve, ve la sangre de su Hijo. Eres declarado santo,
Y no porque tus actos derrochen santidad todo el tiempo. Eres declarado santo porque a partir de ese momento eres apartado para el servicio de Dios. Y eso no significa que vivas metido en una iglesia, en las cuatro paredes de una iglesia. El ser dedicado uno a Dios no significa volverse pastor, volverse misionero. Ser dedicado uno a Dios significa que todo lo que yo haga, en donde lo haga, va a servir para dar luz en la oscuridad, para hacer luz en medio de la oscuridad en la que viven todos los demás. Eso significa ser dedicado a Dios. Y eso, por supuesto, que la mayoría del tiempo ocurre fuera de las paredes de una iglesia local. Fuera. Y ni siquiera podríamos decir que es parte de los ministerios de una iglesia local. Es el ministerio personal de todo salvo. Mostrarse a todo el mundo como alguien dedicado a Dios, que cuida de la reputación de Cristo. Eres hecho nueva criatura. Tu vida anterior muere y eres hecho nueva criatura. Naces de nuevo. Eres hecho heredero de Dios. Y también se garantiza tu glorificación. Eso no es ahorita, eso sucederá. Cuando entreguemos la vida en este mundo, entonces nos será dado un cuerpo glorificado en donde ya no habrá corrupción. El salvo es salvo para siempre, pero somos salvos para siempre. Pues estoy convencido, dice Pablo en Romanos, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación. ¿Y saben una cosa? Esa cosa alguna en toda la creación me incluye a mí. Yo mismo no me puedo quitar la salvación porque a mí se me ocurra que ya pequé tanto después de ser salvo que ya no soy salvo. Ni siquiera yo mismo me puedo quitar la salvación porque yo no me puse la salvación. Las operaciones que sucedieron en mí no fueron hechas por mí. Yo las recibí en forma pasiva. Fue un regalo. Y yo no puedo quitarme ese regalo. Nadie, absolutamente nadie, podrá apartarnos del amor de Dios. El amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y saben una cosa, miremos el versículo siguiente. En Juan 10:29, el anterior lo dijo Pablo, este lo dijo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Eso no quiere decir, por supuesto, que esa seguridad me lleve al pretexto de un libertinaje, porque ese es el argumento principal que esgrimen muchos. Mire, si la persona se cree a sí mismo que ya no va a perder la salvación, imagínese lo que va a hacer. Pues un verdadero salvo, un verdadero redimido, un verdadero regenerado, no va a estar disfrutando el pecado, porque si él disfruta el pecar, si él goza el pecado, si él se complace en el pecado, si él le dice a todos lo bien que se siente pecando, porque ya es salvo, lo más probable es que él esté diciendo que es salvo, pero él realmente no es un salvo. Y eso es lo que confunde a muchos. Es que mire, él es un creyente y mire lo que está haciendo. Yo diría, ¿cómo sabes que es creyente?
Tú miras el corazón. Tú eres Dios para ver el corazón de una persona. Tú no eres Dios para ver el corazón de una persona. Tú no sabes si esa persona te está haciendo creer que es un creyente y realmente no lo es. Solo Dios es el que pesa los corazones. Ahora, un verdadero salvo, un verdadero creyente, no disfruta. ¿Puede caer? Sí, claro, puede caer, pero no lo disfruta. Porque el Espíritu Santo que mora en él inmediatamente le hace ver su condición. ¿Y lo mueve a qué? A buscar regresar nuevamente como el hijo pródigo a la comunión con su Señor y Salvador. No lo disfruta, ni lo anda proclamando abiertamente todo lo que él está haciendo, porque ahora ya es salvo y ya puede hacer lo que quiera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Claro que no, es una pregunta retórica para un creyente. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no. La respuesta es bien clara. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y vivir en él significa que nuestra vida entera está consagrada al pecado. Y esa última pregunta es una pregunta de algo imposible. ¿Cómo puede ocurrir lo imposible? Lo imposible no puede ocurrir. Ya no podemos vivir para satisfacer con gozo los deseos del pecado. Hay que entender la palabra y eso nos debe dar paz. Dice también en Efesios 4:30 al 32, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y ahora, esto que está diciendo acá es lo que a nosotros nos garantiza y nos confirma de que un creyente verdadero peca, comete errores. Porque también hay otra doctrina, también tristemente, pero falsa, que dice, el que ya es salvo, es imposible que peque. Y si peca, nunca fue salvo o pierde su salvación y ya no la recupera. Entonces, ¿qué hacen de la gente que piensa eso? Un grupo de hipócritas. ¿Por qué? Porque si yo revelo que yo fallé, porque yo como ser humano, yo sé que fallé, aunque soy salvo, sé que fallé, pero me callo, no lo digo, lo escondo. ¿Por qué? Porque si alguien lo sabe, me expulsan de la salvación en su mente. La Biblia nos enseña, tú tienes que ser vulnerable ante Dios. ¿Tú eres salvo? Gracias a Dios. Fallas, preséntate ante tu Señor y Salvador y reconoce tu falla y regresa a la comunión. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El salvo que peca entristece a su Padre Celestial. Eso es lo que ocurre. Contrista, entristece. Pero ¿saben una cosa? Puede reconocer su pecado y recuperar la comunión. Mientras pecamos y no nos hacemos vulnerables delante de Dios, perdemos la comunión, perdemos el contacto, perdemos la comunicación. No perdemos la salvación, porque esa es una condición que nos fue dada, no por nuestra conducta, sino por fe. Pero la comunión, la comunicación, la paz se pierde. Ahora, lo que también tenemos que entender es que cuando yo le pido perdón a Dios como creyente, como salvo, le pido perdón a Dios por un pecado que cometí, eso no me quita las consecuencias del pecado que cometí.
No las quita. Me va a tocar, si son consecuencias duras y de largo alcance, me va a tocar sufrir las consecuencias toda la vida. Consecuencias de pecado que cometí ya como salvo. No me quitan las consecuencias. Tal vez lo que sí podemos decir es que me ayuda a sobrellevar las consecuencias que yo mismo me busqué por mi descuido. Pero también, si yo no me hago vulnerable, no recupero la paz con el Señor e insisto, yo puedo ser de un mal testimonio que puede incluso llegar a ser piedra de tropiezo a otros creyentes. Y si continúo en ese camino de no reconocer, sí soy salvo, pero no reconozco y me sigo metiendo más en eso, puede quitarme la vida como producto de mi insistencia en pecar. Estamos hablando todo dentro del contexto de alguien que ya es salvo y que falla, porque ese pecado que yo cometa como salvo no hace que deje de ser salvo. Hay varias teorías y yo quiero tomar un momento para ver esto. Hay varias teorías equivocadas acerca de la muerte de Cristo, que murió por accidente. O sea, él no tenía por qué haber muerto, pero una serie de circunstancias se dieron y sucedió que murió. Cristo no murió por accidente. Otra teoría equivocada es que murió como un mártir. O sea, él se inmoló a sí mismo, se dio para morir como un mártir, para que quedara ahí un emblema para la posteridad. No murió para dejar un ejemplo moral. Que todo su ministerio y su vida haya sido para dejar un legado de ejemplo moral para las siguientes generaciones. Cómo debe conducirse una persona moralmente. Él no murió por eso. O murió para que vieran su amor, nada más. O que murió porque era un loco suicida. Algunos dicen así, era un loco. Solo él se creía lo que creía. Y por eso que solo él se creía, él decidió morir como un loco. Esas son teorías equivocadas. Que murió para crear una nueva religión, que su propósito era crear una religión que llevara su nombre. Cristianismo. Y ahí está Cristo. Cristiano, ahí está Cristo. Ok, crear una religión que lleve su nombre. Ese era su propósito. Esa es una teoría equivocada acerca de la muerte de Cristo. Peor aún, algunos dicen que Cristo murió como un ejemplo de las consecuencias del pecado. ¿Qué error más grande? Porque entonces le estamos imputando a él pecado que él no cometió. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Decir que murió para que ya nadie vaya a la condenación eterna. Esa es otra posición. Toda la humanidad ya se salvó. Incluso hay iglesias, religiones reconocidas mundialmente y muy grandes que están abogando porque toda la raza humana ya fue perdonada por Dios al morir en la cruz. Nosotros tenemos que decir a eso, toda la raza humana potencialmente tiene acceso al perdón. Todos tienen acceso al perdón y potencialmente pueden ser salvos si toman una decisión, si reconocen su pecado. Si no reconocen que lo que están actuando, haciendo, diciendo, pensando es pecado y no reconocen que tienen que salir de esa condición y el único camino es Jesucristo, no son salvos. También hay teorías equivocadas acerca de cómo obtener la salvación. Una primera teoría, y muy difundida porque tiene lógica para el ser humano, es: me tiene que costar, tiene que ser caro,
tiene que ser difícil. Entonces, la primera teoría equivocada acerca de cómo tener la salvación es por hacer buenas obras o por tener una buena conducta. ¿Por qué? Porque así le agrado a Dios. Y muchas personas dicen, miren, es que no soy todavía lo suficientemente bueno para acercarme a Dios para ganar la salvación. Nunca va a ser suficientemente bueno alguien por ser miembro de una religión o de una iglesia. Yo me puedo hacer miembro siendo incrédulo, puedo simular ser un creyente, me puedo afiliar a una iglesia y puedo lograr que me hagan miembro de una iglesia. Yo puedo simular todo eso. Si soy astuto, con la astucia que da la maldad, yo puedo acercarme a una iglesia y engañar a todos los miembros de esa iglesia. No a Dios, pero sí a los miembros de una iglesia y lograr que me hagan miembro. Pero ser miembro de una iglesia no me salva y de una religión tampoco. O por estar involucrado en algún ministerio, en alguna iglesia local, tampoco me salva. Yo como salvo debería involucrarme en hacer algo en el reino de Dios y no necesariamente las paredes de una iglesia. Donde estoy, donde esté, puedo hacer algo, pero porque ya soy salvo, pero no para ser salvo. Por ofrendar o diezmar en una iglesia. Muchos dan grandes sumas de dinero y sienten que con eso tienen comprada su salvación. Por mantenernos en la religión de nuestros padres. Algunos tienen una lealtad mal encaminada de si yo le fallo a mis padres, ¿verdad? Entonces no soy salvo. Pero si me mantengo fiel a la religión de mis padres, entonces sí voy a ser salvo. No es así tampoco. Ya vimos, es por gracia y es por fe. No se hereda la salvación. Por ser bautizados con agua o por una experiencia mística en relación con sentir algo de parte de Dios. No es así tampoco. Por guardar leyes, días, fiestas, tradiciones, tampoco. Por haber nacido de padres cristianos o ser de origen judío. Ni uno ni otro. Necesito fe para ser salvo. Y la salvación no se hereda. ¿Desde cuándo es usted cristiano? Desde que nací, hermano. Desde que nací, porque yo nací en una iglesia cristiana. No ha comprendido. Y si esa persona sigue creyendo esa toda su vida y muere así, va a morir incrédulo. ¿Por qué? Para él, el haber nacido en un hogar cristiano significa que es un cristiano y no es así. Yo pude haber nacido en la casa de unos buenos pastores o misioneros y sin embargo seguir siendo un incrédulo con condenación eterna, pendiente de ejecución. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no es por obras. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú nos ayudas. Tú, Señor, nos ayudaste a tomar esa decisión. Tu Espíritu que convence al incrédulo nos convenció para tomar esa decisión y ahora somos salvos gracias a ti, por gracia. Ahora ayúdanos a vivir vidas santas, dedicadas a ti. Y para todos aquellos que están escuchando, que han creído toda su vida que son salvos porque nacieron en un hogar cristiano, porque tienen un linaje, una herencia de cristianismo en sus familias, en sus vidas, en sus hogares, en su entorno, pero realmente no han tomado su decisión. Dios, te ruego que tú hables a su corazón para tomar ya, sin esperar más, una decisión por ti y gozar de esta paz que da el saber que somos ya hijos tuyos y que tenemos
segura nuestra salvación y segura una eternidad contigo. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.